Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos titulado Asociaciones, beneficios y aportaciones a lo largo de la historia. Somos Juan Carlos y Alba, estudiantes del Grado Superior de Integración Social en Ergos FP, en Dos Hermanas, y estamos organizando en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas la primera jornada de deporte e inclusión. Hemos decidido grabar este podcast al haber escuchado en nuestro entorno y en varias ocasiones dudas sobre la necesidad de incluir a las asociaciones y colectivos del ámbito social y local como parte importante de esta jornada. Por ello, comenzamos lanzando precisamente esta pregunta. ¿Por qué es importante visibilizar a las asociaciones y los movimientos sociales en general? Vamos a empezar aclarando algunos conceptos respecto a este tema. Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que se organizan para realizar una actividad colectiva. Existen otras formas de actuar en conjunto, pero la asociación es la única que da personalidad jurídica. Por otra parte, los movimientos sociales, que también son agrupaciones de personas, se engloban dentro de los actores políticos colectivos no institucionales. Tienen como principal objetivo la transformación social, utilizan medios no convencionales de participación política y uno de sus rasgos principales es la horizontalidad. A continuación vamos a hablar de movimientos que han establecido un antes y un después desde que ocurrieron o que hoy en día siguen activos y están haciendo cambiar la mentalidad de las personas. Las personas somos seres sociales por naturaleza y no entendemos la vida sin relacionarnos con otras personas. De esta premisa podemos explicar que la mayoría de los acontecimientos importantes que se han sucedido en la historia hayan sido conseguidos por grupos de personas que han luchado por sus ideales hasta el final sin importar las consecuencias que estos actos les trajeran. A continuación vamos a relataros un poco las luchas sociales que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Empezaremos con las más antiguas y acabaremos con las más actuales, que seguramente sonarán. Empezaremos hablando de la lucha social más antigua, que es la lucha contra la esclavitud. La esclavitud es la situación en la que una persona pasa a ser propiedad de otra. Se convierten en amo o ama y siervo o sierva. Su origen histórico proviene de aprovechar como mano de obra a las personas cautivadas en las guerras. La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, con la mayor época de prosperidad en Atenas o Roma, que estaba basada en una economía de trabajo de esclavos. Con la transición del esclavismo al feudalismo, este fenómeno fue desapareciendo, hasta que la desaparición completa culminó con el movimiento antiesclavista de finales del siglo XVIII, aunque hubo fuertes resistencias a este movimiento, como fue la Guerra de Secesión. El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición se celebra el 23 de agosto, en honor a todas las personas que tuvieron que pasar por esta condición. Seguimos con la lucha por la igualdad de las mujeres, que se remonta al siglo XVIII y, como bien sabéis, sigue actualmente activa. El feminismo es un movimiento social, político y filosófico, con el objetivo de que mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Surgió en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos se olvidó completamente de las mujeres. Algunos acontecimientos importantes que se pueden destacar de este movimiento son: en 1791, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer, al considerar sabiamente que la Declaración de los Derechos del Hombre, proclamada en la Revolución Francesa, se olvidaba de la otra mitad de la humanidad, o sea, de ellas. En 1792, Mary Wollstonecraft publicó Vindicación de los Derechos de la Mujer, en respuesta a Rousseau, que afirmó que las mujeres debían servir a los hombres. Ella defendía que ambos sexos debían recibir la misma calidad y extensión en la educación. La primera ola del feminismo, en la que las mujeres reivindican sus derechos a la educación, al trabajo y al voto. Sin embargo, con el advenimiento de Napoleón, las mujeres fueron obligadas a obedecer a sus maridos, lo que dio comienzo a una época de represión. La situación cambió por completo con la segunda ola del feminismo, que empezó a comienzos del siglo XIX y finalizó a mediados del XX. Su objetivo principal fue la reivindicación del derecho al voto, y su acontecimiento más importante fue la Declaración de Seneca Falls, en 1848, en el que 68 mujeres y 30 hombres firmaron defendiendo la abolición de la esclavitud y el sufragio femenino. Este texto fue considerado uno de los primeros programas políticos feministas, y las mujeres pudieron votar por primera vez en la historia en Wyoming en 1869. Continuamos con la lucha contra la discriminación racial. La xenofobia, por desgracia,
sigue afectando hoy en día a millones de personas en todo el mundo y las priva de principios que todo ser humano debe tener, como la igualdad y la no discriminación. Por suerte, hoy en día la lucha contra el racismo es una prioridad mundial y cada vez las personas están más concienciadas. En 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo elaboró un programa para combatir el racismo y la intolerancia de ciertas personas hacia otras que provienen de culturas diferentes. Se llamó Declaración y Programa de Acción de Durban. Tras unos años, en 2009, la Conferencia de Durban examinó el progreso mundial para ver si se había superado el racismo, y la conclusión fue que todavía el mundo está muy lejos de conseguir este objetivo. La siguiente es una lucha muy actual y que muchos y muchas conoceréis: la lucha contra la homofobia. Cada año, el 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, con el objetivo de ampliar los derechos de esta comunidad y realizar campañas inclusivas que inviten a reflexionar sobre las personas con una orientación sexual o una percepción de género diferente a la cis heteropatriarcal, para aceptarlas tal y como son y tratarlas con igualdad de derechos y oportunidades. Esta fecha nació en honor al día de los disturbios que ocurrieron en el bar de Nueva York, Stonewall, en 1969, tras un enfrentamiento contra la policía. Este día fue el inicio del movimiento de liberación sexual, que tantos logros ha conseguido desde entonces, y por último, una lucha social con beneficios que están muy vigentes en las jornadas laborales actuales, y que ocurrió aquí en España, como es la huelga de la canadiense. Fue un movimiento de reivindicación laboral ocurrido en 1919, dirigido por la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, que incluyó huelgas o boicots y fue iniciada en la empresa eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro, conocida como la canadiense. Empezó el 5 de febrero de 1919, en Barcelona, y duró 45 días, en los que se paralizó la ciudad y el 70% de la industria catalana, en una de las huelgas más importantes de la historia de España. Consiguió mejoras salariales, readmisión de obreros y la jornada laboral de 8 horas diarias, medida que sigue vigente hoy en día y que demuestra la gran importancia y valor que tuvo esta lucha social. Estas son las luchas sociales que hemos seleccionado para mostraros. Algunas las conoceréis seguro, otras no, pero esperamos que de todas hayáis aprendido algo nuevo. Ahora pasamos a hablaros sobre los beneficios y aportaciones de las agrupaciones sociales que os comentará mi compañera Alba. Pues vamos a seguir hablando del pensamiento colectivo, que es contrario al individualismo, por el que se rige el sistema actual y que por eso parece tan difícil de asimilar y de aplicar. El objetivo del pensamiento colectivo es construir. Varias personas con ideas diferentes que ponen su energía en construir algo nuevo, sin elegir entre mi idea o la tuya, sino creando ideas conjuntas, dando un fruto que no conocía ninguna de las personas y del que se benefician todas. Las organizaciones sociales son manifestaciones colectivas que repercuten en una sociedad en un momento específico. En algunos casos pueden ser extremadamente relevantes, dejando un legado en la historia y en la cultura, como hemos demostrado con los ejemplos de luchas sociales históricas que os acabamos de contar. Las organizaciones conservan el orden social o lo transforman, defendiendo derechos humanos, civiles, políticos o económicos de las personas, conseguidos en luchas sociales anteriores o reivindicando aquellos que faltan por conseguir. Las principales aportaciones de las organizaciones sociales son fomentar las herramientas para la convivencia y la solidaridad, especialmente en momentos de crisis social y económica, como por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, tener influencia en la acción política de los partidos y repercutir en todas las administraciones, desde ayuntamientos hasta el propio Estado. Es importante mantener su autonomía para poder trasladar las necesidades de las diversas realidades. Hay que tener en cuenta también que cuanto más fuerte es un pueblo, más participativa es la democracia, por lo que es más real y tangible que la democracia representativa a la que nos acostumbran las elecciones. La expresión ciudadana es una forma pública de que todas las personas tomen la palabra, sin que importe su lugar o cultura de origen, su forma de vivir la sexualidad, su clase social o su situación socioeconómica. Por último, dejan una huella cultural que se convierte en parte de la identidad del barrio, del pueblo, de la ciudad, incluso puede tener un carácter internacional cuando se une la diversidad de varias organizaciones. Podríamos decir que las organizaciones sociales tienen 3 principios. El primero de ellos es la defensa de los intereses particulares de un grupo o de sectores sociales deprimidos, que tienen necesidades por cubrir. El segundo sería la oposición,
van en contra del orden establecido por una clase que no entiende sus problemáticas, por lo que expresan o denuncian los conflictos que existen en una sociedad. Y por último, la totalidad que hay detrás de cada movimiento social o asociación, en el que hay una ideología acorde a los sectores sociales que lo conforman. Las acciones reivindicativas también han cambiado con los años. En el siglo XX, las acciones se centraban en las asambleas en la calle, boicots, manifestaciones y huelgas que en contextos hostiles podían llegar a ser violentas, como pasa actualmente también. Hoy en día, además de esto, las acciones directas de denuncia, llamamiento y sensibilización se basan en la creatividad. Ejemplo de esto son las performances en sitios públicos, el teatro social o las manifestaciones artísticas difundidas por las redes sociales. Ahora vamos a hablar del asamblearismo. El asamblearismo es un sistema para adoptar decisiones y acuerdos completamente democráticos. Es la llamada democracia directa o participativa y permite dar voz a todas las personas e ideas. No es fácil llevarlo a cabo porque puede resultar un poco lento, en especial cuando se trata de organizaciones formadas por muchas personas. Por eso se crean grupos de trabajo o comisiones para dinamizar las asambleas. El asamblearismo garantiza un aumento considerable del pensamiento crítico, lo que a su vez asegura el convencimiento al comprometerse en una acción. Los colectivos sociales que aplican esto siguen el siguiente lema: no vale declarar que se aspira a la igualdad y, en cambio, establecer organizaciones autoritarias. Por todo esto, en las asambleas se desarrolla la capacidad de argumentar con una base sólida, participar de forma crítica en los debates y toma de decisiones y comprender por completo el alcance de los temas que se tratan, por complejos que puedan parecer. Esto es la máxima expresión de la democracia. Esto se convierte en una herramienta clave para el desarrollo social y personal, de habilidades para construir una convivencia sana y pacífica, basada en la comunicación y en la que las personas aprendemos a unirnos para cubrir necesidades que de una u otra forma son comunes a todas. Para concluir este podcast, vamos a responder la pregunta que formulamos al principio. ¿Por qué es importante visibilizar a las asociaciones? Es importante visibilizarlas, ya que en este sistema actual impera y fomenta el individualismo, ser competitivo, egocentristas y pasar por encima de las demás personas en búsqueda de nuestro objetivo. Mientras las asociaciones fomentan todo lo contrario, la lucha común y unos valores para que la sociedad avance y se desarrolle entre todas las personas. No solo se deben visibilizar como medio para conseguir unos derechos que son de todos y todas, sino que es importante que la gente se asocie y participe en la construcción de una sociedad mucho mejor. Gracias por habernos escuchado, esperamos que este podcast haya aclarado algunas dudas o al menos os haya hecho reflexionar sobre la importancia de caminar de la mano para todo lo que queda por hacer.